ella dice, ¿creéis que la era de la revolución digital contribuirá al empoderamiento de los jóvenes o, por el contrario, dificultará su acceso a hacerse las preguntas adecuadas para leer y analizar el contexto que les envuelve? ¿Quién se anima? Creo que es un arma de doble filo, la revolución digital, ¿eh? Es decir, que proporciona instrumentos que eran inimaginables y además son muy valiosos para obtener información, para comunicarse con el mundo entero. Es decir, lo que se gana en información y en comunicabilidad, que son dos factores muy importantes para el empoderamiento, es extraordinario. Ahora bien, esa cara de la moneda tiene su cruz. Y su cruz es que creo que estamos todavía en los inicios de nuestra formación digital, también de los jóvenes, y que nos falta criterio, nos falta serenidad y debemos someternos, como ha dicho alguien muy saludablemente, a dieta digital. ¿No? Estamos digitalmente gordos y nuestros jóvenes están obesos digitalmente. Por tanto, es un instrumento que sin ninguna duda puede ayudar, pero también genera efectos secundarios no deseados, a mi modo de ver. Tenemos otra pregunta. Voy a ir alternando. Mirte tiene varias, pero vamos a ir alternando. ¿Querías decir algo, Miguel? Sí, bueno, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Joan Manuel, pero creo que además es un contexto distinto, ¿no? En el que nos movemos de formas muy diferentes, que puede ser positivo o negativo. Yo creo que puede crear muchos más problemas todavía de los que nos crea la presencialidad cuando nos movemos en la comunidad, con las personas físicas, dentro de espacios que sabemos reconocer. Es mucho más difícil participar aquí, y lo que iba a comentar es que, bueno, lo que también hemos visto y llevamos tiempo constatado es que los jóvenes en dificultad social están en la tercera brecha digital, es decir, tienen ordenadores, manejan bien los ordenadores, los programas, pero los contenidos que se trabajan son contenidos basura en gran medida. Entonces, es una herramienta y que tenemos que utilizar quienes trabajamos con ellos, es fundamental porque si no, no hay nada que hacer. Pero, por otro lado, habría que superar una brecha digital que es importantísima, ¿no? Esas desigualdades que crean injusticia, totalmente de acuerdo, Joan Manuel, eso es tremendo, ¿no? Y ahí tenemos mucho que hacer, ¿no? Muchísimo.